Vamos entonces a prepararnos y entrar a la palabra del Señor luego de esa tremenda, wow, alabanza, qué fuerza del Espíritu Santo, de verdad que nos está respaldando. Yo les he dicho que nos está preparando, nos está usando poderosamente para lo que viene. Esta casa fue levantada en una palabra que en Gálatas el Señor decía, en Gálatas 1, dice que no desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien, sino que no desmayemos, sino que perseveremos, porque a su tiempo vamos a cegar. Entonces hay que continuar, hay que seguir, porque vale la pena servirle al Señor, ¿verdad? Nada más hermoso que servirle a ese Dios todopoderoso. Así que vamos a entrar entonces en esta tarde. Seguimos con nuestra serie acerca de qué estamos hablando. A ver, acerca de la gracia, ¿verdad? Nuestra serie que yo les confieso, nunca antes me había el Señor extendido tanto en una serie, pero es que es tan maravilloso y todavía hay mucho tema. Y en esta tarde continuamos acerca de la gracia, hablando acerca de la gracia. Usted ha escuchado ese término y es necesario aprender. El Señor, el Espíritu Santo me ha hablado que nosotros tenemos que ser expertos en la gracia, tenemos que aprender a vivir el maravilloso evangelio de la gracia, no creciendo en gracia, porque hay unos que abusan de la gracia. Entonces, pastor, ¿me puedo ir a pecar? No, por eso estamos haciendo este estudio acerca de la gracia. Así que es importante, porque es que la iglesia cristiana a veces es de extremos, ¿no? Entonces, por ahí se levantó una vez una secta llamada Creciendo en Gracia, que todo era gracia. Otros ya, entonces, el evangelio de la prosperidad y todo, entonces también es dar y dar y dar. Pero no, esta es una iglesia integral. Y lo que el Señor ha querido poner en mi corazón es muy intencional para que usted lo reciba y aprenda lo que es la gracia. Hace 8 días estudiamos acerca, a los que no vinieron les recomiendo que revisen nuestras redes el tema acerca de la gracia y paz. Y hoy continuamos con el tema gracia y favor. Amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios y el tema en esta tarde le he titulado gracia y favor. Así que no es lo mismo la gracia y el favor de Dios. Y hoy quiero que estés bien atento, porque va a aprender algo maravilloso de parte del Señor. Y yo quiero comenzar contándoles un testimonio. Y fue acerca, este viernes, cuando yo estaba trabajando, allí en mi lugar de trabajo, cuando llegaron 2 compañeros de trabajo, digámoslo así, uno un compañero, el otro traía una persona nueva, un ayudante. Y yo estaba haciendo mis labores, estaba allí trabajando, hablaba con ellos, yo les empezamos a compartir. Y resulta que esta persona nueva me estuvo analizando cómo hablaba, yo sí veía que me miraba un señor ya mayor, pero yo vi en su cara algo como de tristeza en sus ojos, porque uno puede identificar una persona. El Espíritu Santo nos ha dado discernimiento. Y yo estaba viendo que él me analizaba, ellos necesitaban algunas cosas, yo con mucha amabilidad les hablaba, les servía con mucha amabilidad. Tuve una disposición diferente en un ambiente de trabajo que a veces es hostil y tosco. Y yo por lo general siempre estoy susurrando una alabanza en mi mente, y a veces la exteriorizo. Y yo estaba cantando, porque la Biblia dice que siempre estemos alegres y cantemos salmos y canciones. Y yo estaba cantando, cuando este hombre me mira, con esos ojos tristes me mira y me dice así textualmente: ¿está usted feliz? ¿Está usted contento porque es viernes? Esa fue la pregunta que me hizo, y a mí me causó, ¿a quién le preguntó? Cuando me pregunta eso, me dio la oportunidad, me abrió una puertica para empezar a predicar. Como decimos en Colombia, perdóname la expresión, me dio papaya para empezar a predicarle la palabra del Señor. Y la respuesta que vino a mi mente, yo le respondí, bueno, aquí yo entendí por qué realmente nosotros somos, como dice la Biblia, luz en medio de tinieblas. Porque eso dice la Biblia, la luz brilla en medio de las tinieblas. Y aquí yo lo entendí cuando este hombre me dice: ¿usted está feliz, está contento porque es viernes?
Y yo le respondí con la siguiente frase. Mira, no sé cómo se me vino. Siempre he estado estudiando acerca de la gracia. Y lo que salió por mi boca fue la siguiente frase. Y le dije, es que yo vivo maximizado en la gracia de Dios. Eso fue lo que le dije. Y estaba pensando en hoy para predicar y siempre ando meditando en la palabra, como dice Josué 1. Y eso fue lo que le dije. Es que yo vivo maximizado en la gracia de Dios. Y se me vino a la mente que cuando nosotros entendemos y sabemos, y le explicaba a él, es que mira, qué mayor gozo y alegría el saber que le decía, vivir en la gracia es vivir maximizado, porque yo lo veía como apagado, como triste, como preocupado, y yo le decía, cuando tú sabes que has sido perdonado de todos tus pecados, cuando tú sabes que el Señor te salvó, que el Señor te dio vida eterna, eso te salvó del pecado, te quitó la condenación y te ha dado vida eterna. Eso nos lleva a disfrutar una gracia y vivir en una gracia maravillosa, porque tú no vas a tener miedo del mañana, tú vas a vivir maximizado. Esa fue la palabra que yo le di a él, porque el saber que tenemos una eternidad que no solamente es hasta aquí, sino que después de esto hay más. ¿Usted lo cree? Eso nos debe producir una clase de alegría y de verdad vivir tranquilos. Yo les decía, hace 8 días la gente vivía preocupada por el eclipse que iba a pasar el lunes, y muchos se afanaron y muchos se asustaron, pero mira, aquí estamos. Dios tuvo gracia y misericordia con nosotros y nos guardó. Y si hubiese pasado algo, tranquilo, yo les decía, porque vivimos en la gracia, sabemos dónde estamos, para dónde vamos y quién nos está esperando. Eso debe producir gracia. Así que cuando yo entendí esa frase, yo me quedé analizando. Es que la gracia nos hace vivir maximizados. Y vino a mi mente el ejemplo, y allí tengo una imagen. Usted recuerda los teléfonos, los primeros teléfonos que salieron al mercado, ¿verdad? Que eran, ¿cuántos tuvieron ese Nokia? Yo lo tuve, eso fue por allá finalizando o comenzando en los 2000. Yo recuerdo tanto que cuando ese fue el primer teléfono que yo tuve, yo creo que todos, ¿verdad? Muy buen teléfono, ¿verdad? Yo creo que ya nadie lo tiene, pero sabes que esto era, para la época, eso era lo máximo, pero realmente era un teléfono que servía para lo que era para llamar. Verde contesta, rojo cuelga. Lo maximizado, lo mayor que eso tenía era la culebrita. ¿Cuántos jugaron el culebrita ahí, verdad? Y que hasta que se hacía bien grande. Y eso eran lo máximo que usted podía hacer con eso. Pero para el entonces eso era wow, súper, ¿verdad? Pero mira que hoy, si tú ves cuántos tienen el iPhone Pro Max 11, el 12, ¿verdad? El Pro, el Max. Eso, yo veía y hacía esa comparación y quise traerles ese ejemplo, porque cuando tú vives en la gracia, cuando tú vives en la palabra, no solamente vas a vivir una vida básica, porque cuando yo le hablé a este hombre, yo le decía, ¿usted cree en Dios? Me decía, sí, yo creo en Él, pero nada más, hasta ahí, como que tenía lo básico nada más. Pero cuando vives en la gracia, yo le decía, y yo vengo a decirte en esta tarde, que tú vives con unos upgrades, se puede decir, ¿verdad? Ahora no solo sirve para llamar, ahora para llamar es lo más básico, la llamada, ¿verdad? Ahora tienes ahí una computadora, hablas con él, le puedes cantidad de apps. Y eso, ¿qué pasó con eso? Que se maximizó, o sea, el diseño original fue cambiando para que ahora funcione maximizado, para que ahora no solamente sea un teléfono, ahí tienes tu vida prácticamente, que se le pierda el teléfono a alguien, a ver si no empieza a hacer ayuno y oración para que aparezca, ¿verdad? Así que eso es vivir maximizado. Cuando tú aprendes la palabra de Dios, cuando tú vives en la gracia, el Señor te dará unos upgrades que maximizan y te dan más herramientas para vivir con propósito esta vida. O sea, solamente no como aquel hombre que me dijo, sí, yo creo en Dios. No, acá tú dices, creo en Dios, tengo herramientas por medio de la palabra, y vivir esta vida va a ser aún mejor. Porque aquí hay herramientas para todo. La Biblia es un manual en donde tú encuentras todo, desde matemáticas, encuentras para matrimonios, hijos, finanzas, todo está aquí.
Entonces te maximiza ese conocimiento. Por eso dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vivimos maximizados. Entonces, como dijo el profeta Daddy Yankee, tengo los dos estilos, ¿cuál tú quieres? ¿Ah? ¿Quieres vivir maximizado? Ahora le podemos decir Daddy Yankee el hermano en Cristo, ¿verdad? Pero tremendo, ¿verdad? ¿Cuál tú quieres? Entonces mira cómo el Señor nos maximiza cuando aprendemos a vivir en la gracia. Tenemos que vivir alegres, tenemos que vivir, saber, sin preocupaciones. Por eso qué hermosa la alabanza, cuando alma mía cree en el Señor, confía, porque Él proveerá, Él resucitó. Eso tiene que producirnos mucho gozo, vivir en esa maravillosa gracia. Antes el evangelio era pura condenación. Antes el evangelio te decían, cree en el Señor Jesucristo, te damos un formato de normas y de pronto puede que si las cumples seas salvo. No, cuando tú vives en la gracia, tú sabes que soy salvo, el Señor me ama, no importa Él no me dejará de amar si hago cosas o no hago cosas, no me va a amar más o no me va a amar menos. Me ama por lo que soy su hijo, punto. Eso es vivir en la gracia. Así que allí tengo en Efesios capítulo 3 y verso 8, un pasaje bíblico que dice, aquí está hablando Pablo: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, nosotros somos los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está confirmando aquí la respuesta que yo le di a este hombre de vivir maximizado por la gracia. Pablo lo que está diciendo, el más pequeño, él está diciendo, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, de todos los santos. Santos lo que significa simplemente es que es apartado para Dios. El más pequeño, él lo dice porque él no caminó con Cristo, él no vio los milagros, él no recibió una enseñanza directa del Señor Jesucristo, pero a pesar de todo eso, como que él fue menos que los otros. Pero a pesar de todo eso, si tú lo ves, como él dice, pero me fue dada esta gracia de anunciar a nosotros los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces lo que él está diciendo, yo entendí lo que es gracia y ahora esto lo maximizó a Pablo. O dime si no, por así decirlo, Pablo no es un referente, el protagonista es Dios y es Cristo, pero Pablo es un gran referente para nosotros los gentiles, ¿sí o no? No lo fue Pedro, no lo fue Juan. Pablo por eso vivía y entendió lo que es la gracia, y este hombre vivía maximizado en la gracia del Señor. Entonces mira cómo Pablo está diciendo, ahora la gracia me maximiza, y Pablo sabe que él tiene una riqueza que los otros no tienen. Cuando tú vives en la gracia, tú sabes que tienes algo, dice el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando tú vives en la gracia, tú tienes algo que los otros no tienen, y eso no tiene nada que ver con las riquezas de este mundo. Por eso es cuando tú tienes la gracia y vives en la gracia, es cuando hay alguien que habla diferente y tú dices, como que este tiene algo diferente porque vive en la gracia. Usted escucha a una persona hablar y usted dice, a veces usted dice, no, él es como cristiano, ¿verdad? Él conoce de Cristo, pero escucha a otros y dice, uy, este hombre, ¿de dónde lo sacaron? ¿De qué paila lo sacaron? Del infierno, ¿verdad? Porque todo es queja, todo es malo, todo. Pero mira, cuando hay gracia, hasta la manera de hablar cambia. Hay algo diferente, hay algo que hace que te vea diferente, que la gente quiera estar contigo, porque como que a ti no te ha pasado que hay gente con la que tú dices, me gusta estar con esta persona. Cuando van a sus salones, cuando van a tu casa, no le han dicho a usted, uy, qué paz se siente aquí. ¿Sí le han dicho o no le han dicho? ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. Porque tú tienes algo que el mundo no tiene. Y eso lo entendió Pablo. En la vida de nosotros está esa gracia, algo que es diferente. Por eso es como cuando tú hablas con alguien, ese alguien te dice, oye, me gustaría seguir hablando contigo. ¿No te ha pasado? Oye, quisiera que me siguieras hablando, explicando, hablemos. Eso, ¿sabes qué? Se llama gracia. Así que existe, y ya entrando aquí en el tema, después de esta introducción, existen dos tipos de gracia. Una gracia que es la gracia horizontal,
que es la gracia que nosotros recibimos directamente. Obvio, la gracia es de Dios, pero cuando la gracia horizontal tú la recibes directamente del Señor Jesucristo, como Pablo, como los apóstoles, esa gracia es la gracia, vertical, que es entre tú y Dios. A Pablo Dios le dio una gracia increíble, una riqueza maravillosa. Eso fue don de Dios, como él dice, vino de arriba. Pero cuando tú tienes esa gracia, ¿qué vas a hacer con esa gracia? Es mi pregunta. Yo recibí la gracia del Señor. Hoy lo que tú estás recibiendo, y es la segunda gracia, que es la gracia horizontal. Porque cuando yo recibo esa gracia, yo no estaría haciendo nada con esa gracia si estuviese en mi casa en una siesta, o estuviese viendo un partido de fútbol. No estaría haciendo nada con esa gracia, pero aquí tú estás recibiendo ahora una gracia horizontal. Entonces eso fue lo que dijo Pablo. Yo ahora tengo una riqueza, esta gracia yo la tengo que impartir. Mateo capítulo 10 y verso 8 dice: de gracia recibisteis, dad de gracias. Entonces mira cómo no nos podemos quedar solo con la gracia, ese tesoro maravilloso. Por eso él dice que lo puso en vasos de barro, que somos nosotros, para darlo a conocer. No nos podemos quedar con esa gracia. Yo me imagino que les compartieron y les dijeron: vamos que allá vamos a aprender de gracia. Necesito que recibas la gracia del Señor. No nos podemos quedar con esa gracia. Y yo sé que ustedes predican en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, y están invitando. Que la gente no quiera venir, bueno, es otra cosa, pero siempre queremos, como dice Mateo, de gracia recibimos, tenemos que dar de gracias. Por eso el evangelio no se cobra, es gratis. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Eso se llama la gracia horizontal. Y esta gracia viene con un plus, y aquí comienzo a predicar. Y cuando yo recibo esa gracia y la comienzo a impartir, ¿sabe qué trae eso? El favor de Dios. Por eso el tema en esta tarde: gracia y favor. Una cosa es recibir la gracia vertical, pero cuando yo empiezo a impartirla, ¿sabes qué trae eso? Favor de Dios. Y le voy a explicar qué es el favor de Dios. El favor de Dios es vivir en una bendición continua. Y se los dice un hombre que desde que estoy impartiendo, desde muy joven, he visto la mano de Dios en mi vida continuamente. Yo les digo, yo no sé cómo estamos acá, porque Dios bendice de una u otra manera, pero es a causa de esa gracia horizontal. Porque ten por seguro que al que Dios llama respalda, y cuando tú te plantas a hacer algo para Dios, viene el favor de Él. El favor de Dios, yo quiero enseñarte que el favor de Dios se expresó y se expresó en los hombres de la antigüedad y se sigue expresando con nosotros. A veces buscamos la bendición y queremos la bendición, ¿sí o no? Pero la Biblia dice en Mateo 6:33, allí no está, tranquilo, dice que pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero queremos la añadidura, como decir la bendición. Pero cuando yo empiezo a buscar el reino y la justicia, ahí viene la justicia que me da el favor de Dios. O sea, que el Señor empieza a respaldar de una manera, como tú has escuchado ese término, los vientos a favor. Eso es gracia, eso es el favor de Dios. Como que tú empiezas algo y el Señor empieza a mover y empieza a añadir y empieza a que todo prospere. Y estoy hablando que Dios muestra allí su aprobación, su voluntad, su aceptación, su apoyo, provisión, poder, y el gozo viene porque ese es el favor de Dios cuando tú empiezas a dar. Así que quiero darte 3 ejemplos de cómo el favor de Dios se movió en los hombres. Así que no busques más la bendición, busca el favor de Dios. Bendecidos ya estamos, pero una cosa es la bendición y otra cosa es el favor. Yo quiero vivir en el favor de Dios continuamente. Mira lo que dice Génesis capítulo 6 y verso 8. Dice, hablando de Noé, dice que el mundo iba a ser destruido, el Señor iba a mandar el diluvio, venía el diluvio, le ordenó a Noé que construyera el arca, pero dice la Biblia, mira, pero Noé contaba con el favor del Señor. Tremendo eso, ¿verdad? Nadie más se salvó sino Noé, su esposa y sus 8 hijos. Y obviamente pues los animales que entraron con él en el arca. Mira, pero Noé
contaba con el favor. No dice con la bendición, con el favor. ¿Cómo Noé pudo construir el arca? ¿Sabes cómo fue? Porque contaba con el favor del Señor. Cuando tú entras en la gracia del Señor y te dispones a hacer algo para Dios, cuenta con el favor del Señor. Siempre va a venir ese respaldo. Como María, la madre de Cristo. Mira qué tremendo. Allí cuando se le aparece el ángel Gabriel a María, allí en Lucas capítulo 1 y verso 28, dice: y entrando el ángel en donde a ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mira qué tremendo. Mira, está hablando de que muy favorecida, estaba al favor de Dios. ¿Quién más? Qué hermoso cuando hayas el favor de Dios para ser escogida la mujer por medio de la cual iba a venir el Salvador del mundo. Wow, eso es tremendo, ¿verdad? Por eso dijo muy favorecida. Cuando el Señor está contigo, entonces viene bendición y viene el favor. Verso 29, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? Wow, ella se asustó porque dijo: ¿cómo que muy favorecida? ¿Cómo que bendita entre las mujeres? Pero en el verso 30 le dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado ¿qué? Gracia delante de Dios. Cuando tú hallas gracia delante de Dios, el favor y la bendición del Señor estarán contigo. Solamente asegúrate de tener esa gracia. Yo te traigo buenas noticias en esta misma tarde, y es que esa misma gracia que acompañó a María es la gracia y el favor que está con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Es la misma gracia y el favor que Él sigue impartiendo. El favor de Dios no cambia. Todos los que hemos sido salvos por medio de Jesucristo para cumplir su propósito aquí en la tierra, contamos con esa misma gracia y con el favor. Así que mira que quiero seguirte mostrando cómo la gracia y el favor se expresó en un hombre llamado José. ¿Cuántos han escuchado la historia de José? José, que fue vendido por sus hermanos, fue vendido por envidia. Mira lo que dice Hechos capítulo 7 y verso 9. Dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Déjeme hacer aquí un paréntesis antes de continuar. Y yo tengo allí una frase que dice, yo le he enseñado a usted, ¿por qué le subrayé ese pero en la Biblia? Porque cada vez, yo le he dicho, cuando usted vea en la Biblia, esté leyendo y diga pero, póngale cuidado, porque los peros de Dios en la Biblia son la respuesta de Dios a las quejas y excusas de los hombres. Porque es que si tú hablas con una, siempre van a haber peros. Pero es que tú te imaginas donde José se ponga con los delante del Señor: pero mis hermanos me vendieron, pero me metieron en una cisterna, pero ellos no me quieren, ¿verdad? Yo soy el patito feo de la familia, mis hermanos no me... Imagínate. Y muchas veces nosotros, la gente, el mundo, tiene muchos peros delante de Dios. Pero la Biblia te dice: ok, eso pasó, pero yo estoy contigo. Y eso mismo te dice el Señor en esta tarde. No sé cómo tú te sientes, cómo tú te ves, pero el Señor estaba con José como lo está contigo. Así que mira lo que dice el verso 10. Y le libró, de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría. En la nueva versión internacional dice gracia y favor. Y delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Mira, asegúrate que el Señor esté contigo. ¿Qué le dio Dios a José? ¿Qué le dio Dios? Gracia y sabiduría. Gracia, y luego vino el favor de Dios, la gracia y el favor delante de los hombres. Y esto es súper importante, amada iglesia. Necesitamos la gracia y el favor de Dios, porque nosotros, como les decía, buscamos ser bendecidos, pero cuando tenemos la gracia, el favor de Dios siempre va a estar aún delante de los hombres. Y quiero decirte que José siempre estaba con Dios. La única manera que Dios esté conmigo es por aceptando su gracia. Si yo no acepto su gracia, que he sido perdonado, que he sido salvado y que tengo una vida eterna, muy difícil el favor de Dios esté contigo.
porque tienes que creértelo, amada iglesia. Yo no sé si me hago entender en esta tarde. O sea, ¿cómo esperas el favor de Dios o la bendición si no has aceptado vivir en la gracia? Porque cuando tú eres hijo y te crees hijo, entonces hay herencia. Pero si no te crees hijo y empiezas con los peros y me vendieron y yo ya no vuelvo a mi casa y van a ver y me voy a vengar y yo voy a ser el faraón y los voy a todos hacer lo mismo y los voy a vender también. Pero no, él sabía que cuando hay un propósito, cuando la gracia de Dios está con alguien, el favor de Dios transformará y es para bien. Así que no sé qué te hayan hecho, que haya pasado en tu vida. Yo quiero decirte, si estás seguro de la gracia de Dios, va a venir el favor para ayudar a otros, aún como José, que ayudó luego de la gran hambruna a todos sus familiares, a todos sus hermanos. Así que eso es gracia. Te confieso, aceptar y confesar a Jesús se llama gracia. Así que la historia de los dos ladrones en la cruz, ¿sabes cuándo cambió? Cuando uno reconoció quién era, cuando uno de los dos reconoció quién era el que estaba siendo crucificado. Ahí cambió. Porque uno le dijo: hey, si tú eres el Hijo de Dios, bájate, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Pero el otro le dijo: mira, nosotros somos pecadores, pero este hombre no ha hecho nada. ¿Y qué le dijo el Señor? Halló gracia y favor. Ciertamente estarás conmigo hoy en el paraíso. Gracia, y reconoció el favor para estar con el Rey en esa tarde. Así que eso es maravilloso, ¿verdad? La gracia para ser bendecido y ser bendición hace que tengas ese favor ante los hombres, porque lo que Dios le dio a José fue favor ante el faraón y fue bendición tanto para él como para su familia, como para todo el pueblo allí. Tú lo puedes leer. Todo Egipto, todas las ciudades alternas estaban en hambre, pero la sabiduría y la gracia y el favor que Dios le había dado a José lo hizo ser bendecido. Así que mira Hechos 7 y verso 11 dice: vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Así como en este tiempo. Hechos 7:11. Así como en este tiempo. ¿Tú crees que hay hambre en la tierra, sí o no? Y hablo de hambre espiritual, ¿sí o no? Tú miras los noticieros, tragedias, muertes, asesinatos, cosas tremendas se están viendo. Hay hambre en la tierra, hay tribulación. Allí habla de Canaán, pero está hablando de la tierra. Y no se halla alimento, buena comida, ¿verdad? No se halla. Así que hay grande tribulación. Pero mira, allí tengo una frase que dice: la gracia te maximiza y el favor te abre puertas para recibir y ser bendición. La gracia, lo que hizo José, como al igual que Pablo, José no se vio como menos que Faraón. Cuando José tuvo esa gracia, ¿sabes qué hizo él? Creció, se maximizó, pero no orgullo propio, sino porque sabía que Dios estaba con él. Qué mayor orgullo el saber que Dios está con nosotros. Entonces esa gracia te maximiza y el favor te abre puertas para recibir y ser bendición. José recibió el favor de Dios y para dar bendición también a todo el mundo que estaba en hambre. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta tarde. ¿Sabes por qué estoy aquí, amada iglesia, en esta tarde? Por la gracia que Dios puso en mí, que me dio el favor delante de un cónsul cuando yo fui a solicitar una visa para los Estados Unidos hace años atrás. Aunque hoy no se necesita mucho la visa, ¿verdad? Pero en ese entonces sí. ¿Sabes? Tenía la gracia, y cuando a mí me mira la cónsul, una mujer: usted es pastor, predíqueme algo. Y yo le predicaba la palabra de: usted va a ir a predicar allá. Yo sí, me invitaron, tengo una invitación, aquí está la carta, predíqueme, me dijo. Y yo le empecé a predicar. ¿Sabes qué dijo? Este hombre como que tiene algo para dar allá. ¿Sabes cómo se llama eso? Yo iba con la gracia de Dios, pero Dios me dio el favor delante de esa persona, como le dio el favor a José delante de Faraón. ¿Sabes qué nos tiene aquí? Ojo, los que tienen casos de migración pendientes, que sé que, bueno, algunos no han venido, pero lo que Dios los trajo hasta aquí fue la gracia. Y algunos, y yo oro al Señor porque sé que hay casos difíciles, pero Dios les va a dar el favor para que cuando te miren: oye, mira, tú no cualificas, tú como que no cumples los requisitos, aquí los papeles como que, pero hay una gracia con la que tú vas, que sabes que va a ser que el favor de Dios diga: aprobado,
Ay, 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 yo no sé a quién le estoy hablando en esta tarde, ¿ah? Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Dios les ha dado a usted gracia. Dios les ha dado una gracia tremenda a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Mira, Dios les ha bendecido porque la gracia de Dios está con ustedes, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo que hace, Omar? Que personas importantes del condado Broward vayan a tu barbería. ¿Sabes qué es eso? El favor de Dios. Que no escojan a otros, sino que digan, yo quiero ir allá, yo quiero que él sea el que recorte mi cabello. Yo no sé si me hago entender, igual que tú. Tenemos la gracia, pero lo que hace que Dios, que nos escojan, que hallemos gracia delante, no sabemos cuándo vamos a necesitar personas como José necesitó a Faraón para ayudar. Es que mira cómo todo encaja. El favor de Dios, cómo se mueve. Mira qué es lo que hace que escojan tu propuesta de trabajo y que te llamen a ti para hacer ese trabajo y no a otros. La gracia provoca el favor de Dios, ¿verdad? Que es lo que hace que cuando los que están invirtiendo en la bolsa, que sea tu trending el que vaya para arriba, el que sea el que vaya a promover. ¿Sabes qué es lo que hace? La gracia y el favor de Dios, siempre y cuando tú dices, bueno, esto yo lo hago para la iglesia. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta tarde. Tenemos la gracia, pero Dios va a movernos con su favor. Allí tengo la frase que dice, la gracia te maximiza y el favor de Dios te bendice. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta tarde? La gracia te maximiza y el favor de Dios te bendice. Así que no se vaya a asustar cuando esté delante de un cónsul o de alguien importante o de no. Yo sé quién soy. Dios está conmigo y eso va a hacer que te dé una clase de favor delante de esa persona. Mira, yo te quiero contar algo. Y cuando José estuvo allí en el pozo de la tribulación, luego de ese pozo de tribulación, mira cómo Dios lo promovió al trono, porque Dios estaba con él y la gracia de Dios tuvo esa bendición. José pasó de hablar con presos a vivir con el rey para cambiar su destino. ¿Cómo se llama eso? Gracia y bendición. Déjame contarte algo y si me das allí, cuando yo comienzo, bueno, en la primera iglesia que yo comencé en Colombia, bueno, la segunda, yo quiero contarles algo, cómo Dios me dio gracia y me dio favor con personas que jamás pensé y que Dios me usó para poderlas bendecir. Mira que por allá en el año finales de los años 80, yo estaba en cuarto grado, yo tenía 8, 9 años. Para ese entonces, en Colombia solo existían 3 canales de televisión. No había lo que hoy conocemos, las antenas, era costoso, lo había, pero no había llegado, digámoslo así, como el Nokia viejo. 3 canales, una antena 100B, ¿verdad? Y al que cogiera. Y había una novela que, bueno, era una novela en el 1 o en el canal 2. El canal 3 nadie lo veía porque era aburrido. Pero los principales, había una novela en un canal principal que era la que todo el mundo veía y era la novela que era el boom en el entonces. Era la novela que arrasaba con rating, número 1 en Colombia. Se llamaba En Cuerpo Ajeno. Esa novela la protagonizó en ese entonces un galán de la televisión, con la actriz de moda, con la actriz, ¿cómo se dice? Con la mujer que estaba allí, boom, en la época, una mujer. Y este hombre, yo recuerdo que yo toda la noche me sentaba, pero mira, un galán de la televisión. Y aquí está el pastor Carlos que no me puede desmentir, porque él estuvo ahí. Y este hombre, bueno, veía la novela mi mamá, veía la novela. Yo soy el menor de 2 hermanas y todas, ay, qué lindo la novela, wow, tremendo, boom. Resulta que, mira, eso fue 18 años después. Dios me da la gracia. Y en la segunda iglesia que yo estaba pastoreando, en la ciudad donde estaba pastoreando, por coincidencia, no sé, o diosidencia, un día, un jueves de milagros que hacíamos allí, veo a este actor sentado en la iglesia. Lo veo sentado ahí, ¿verdad, pastor Carlos?
Y yo lo miré y yo decía, no, yo estoy viviendo como mal. Y el hombre pues todavía bien conservado. Y yo dije, no debe ser. Yo creo que, y seguí predicando normal. Cuando al final del servicio, sí era. Y yo por dentro, mira, yo me fui a mi infancia, a mi niñez, y yo decía, Señor, como un niño que veía a este hombre en la televisión, alguien muy importante, ahora está aquí y está pidiendo un consejo y quiere que bendiga su vida, su esposa y su hijo. Él tenía más hijos, pero allí estaba viviendo con ellos. Y yo decía, ¿quieren saber el nombre? Bueno, no se lo voy a decir. El latino no es chismoso, es comunicativo, ¿verdad? Pero este hombre, yo decía, wow, cómo la gracia, él vio algo en mí, y cómo el favor de Dios, él pudo ver el favor de Dios, y tuve el honor de predicarle a él y de pastorearlo por muchos años, ¿verdad, Pastor Carlos? Por muchos años. Pero eso, ¿sabes cómo se llama? Gracia y favor. Él ahora luego estaba en una etapa difícil, porque ellos sufren mucho cuando ya empiezan el ocaso y todavía le pedían fotos y autógrafos y todo. Pero ¿quién se iba a imaginar que un niño, luego que Dios lo llena de gracia, tiene favor? Entonces mira cómo Dios es, la gracia y el favor te abren puertas de bendición. Mira que la gracia de Dios también perdóneme que hable de esto, pero son testimonios que hay que decirlos. Cuando alguien escuchó predicar, yo conocí a alguien en la iglesia de Bogotá. Esta mujer era la nieta de un general muy importante en Colombia, y ella abrió puertas para que fuéramos todos los viernes a predicar en un fuerte militar llamado Tolemaida, allí en Colombia, que es el más importante de Colombia, el más grande, donde están todos los aviones, todos los batallones. Eso es lo más importante allí en Colombia. Y Dios me daba el privilegio de ir y predicar el evangelio allí a los militares, porque cuando está la gracia, Dios te abre puertas. Íbamos con el pastor Carlos, él cantaba y yo ministraba la palabra. ¿Sabes qué? Yo no sé cuántos escucharon aquella operación Jaque, que fue una operación militar la más importante, se considera una de las más importantes del mundo, en donde se rescataron a unos secuestrados por la guerrilla sin disparar un solo tiro. Era una operación encubierta, secreta, pero mira que al día anterior eso era súper secreto. Esta mujer me llama y me dice, mira, Pastor Víctor, necesito que intercedas porque mañana va a haber algo trascendental. No te puedo decir, pero necesito que ores. Y la gracia, mira, Dios me daba gracia y el favor de Dios. Yo no voy a decir que por la oración que nosotros hicimos eso fue un éxito, pero yo sí puedo creer que el favor de Dios estuvo allí en esa operación. Porque sabes que la gracia te abre puertas para que el favor de Dios, la gracia y el favor te abren puertas de bendición. Así que ya para cerrar, viene a mi mente aquella escena en donde el Señor Jesús pide prestado un burrito. ¿Recuerdan cuando iba a ser la entrada triunfal, lo que conocemos como el domingo de Palmas, el domingo de Ramos? Y mira, escucha esto: la gracia y el favor te abren puertas de bendición. Lucas 19:30 dice: el Señor Jesús les dijo a los discípulos, vayan, les dio unas órdenes y les dijo, mira, les habló diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, o sea, un burro pequeñito, ¿verdad? Un burro pequeño, un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. O sea, era un burro 0 kilómetros, ¿verdad? Nadie lo había montado. Verso 31 dice: y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Diga conmigo, porque el Señor lo necesita. Verso 33:
Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y ya todos saben que fue la entrada triunfal en Jerusalén. Así que mira que esta palabra, cuando está la gracia de Dios, antes de llegar a este lugar, esta mañana venía a mi mente esta palabra del Señor, porque el Señor lo necesita. Antes de llegar a este lugar, mire, buscamos muchos sitios. Y de hecho, bueno, ahora estamos orando al Señor para ser promovidos y no digo expandidos, porque mira la cantidad de fe que hay aquí. Si nosotros estuviéramos en un lugar pequeño o en una casa, estaríamos diciendo: anhelamos un lugar más grande. Ahora tenemos un lugar bien grande. Ahora ese es el tamaño de la fe que hay acá. Y que seguimos luchando y creyéndole al Señor para que Él es el que añade, Él es el que da el crecimiento. Pero mira el tamaño de la fe de su pastor. Así que está usted en un buen lugar. Amén. Y así debe ser con el Señor. Yo sé que hay cosas que no juegan mucho, como la hora, pero bueno, no es el tema. Pero cuando nosotros buscábamos, íbamos a hoteles costosísimo, siempre había tomar un lugar propio, realmente, bueno, ustedes lo saben, lleva mucha inversión, no estaban las finanzas, pero cuando llegamos a este lugar y hablamos con el hombre de Dios que pastorea aquí esta casa, el cual amamos con todo nuestro corazón también, le dijimos: esto será como un pollino atado. Y le dijimos: es que necesitamos empezar New Generation y queremos tocó venir a desatar este lugar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo necesita. Y él, hablando con él decía: mira, el Señor, oramos con mi esposa y el Señor nos dice que les ayudemos. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia y favor. Gracia y favor. No a todo el mundo se le puede abrir las puertas de un lugar espiritual de esa manera. Yo no sé si usted me entiende eso. ¿Cómo se llama eso? Gracia y favor. Yo quiero decirte, tal vez tú tengas, y ya con esto voy a terminar, tal vez muchos tengan un pollino atado. Tal vez hay cosas, un pollino llamado hijo, esposo, esposa, financiero, familiar, trabajo, no sé cómo se llame, una empresa, como les decía, migratorio, ¿verdad? Y muchos han tratado en sus fuerzas de soltarlo, ¿verdad? Muchos tal vez han querido soltarlo y no han podido. ¿Sabes por qué? Porque se hace a través de la gracia y el favor. Mira que cuando los discípulos fueron con gracia, porque el que dio la palabra fue el Señor Jesús, y ellos fueron con toda la autoridad para desatar ese pollino. Así que tal vez en tus fuerzas has intentado, pero no puedes, porque solo se puede soltar por medio de la gracia. La gracia y el favor de Dios no funcionan donde hay orgullo, donde hay altivez. Ellos fueron humildes a la palabra, obedecieron. Vayan, el que les estaba hablando era el Señor Jesús. ¿Cuántas veces Él nos ha hablado? Vaya, desatarlo. Y si alguien les dice: no, es que el Señor lo necesita, el Señor necesita a mi esposo, el Señor necesita a mi esposa, el Señor necesita a mis hijos, yo necesito, ve con la gracia del Señor, que Él te va a dar el favor delante de los dueños del pollino. Recuerdan que dijeron: ¿para dónde lo llevan? El Señor lo necesita. Y así debe ser nuestra vida, con gracia, y hallarás el favor del Señor. Así que la gracia y el favor no funcionan donde hay orgullo, solo donde hay obediencia. Y cierro con esta palabra, Santiago capítulo 4 y verso 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Soberbia significa no recibir lo que Él hizo y pagó por mí, es decir, no recibir su gracia. El creer que tú por tu cuenta has hecho todo lo que has hecho, eso se llama soberbia, y ahí estás resistiendo la gracia del Señor. Que jamás se les ocurra decir que lo que has conseguido lo has conseguido en tus fuerzas. Todo hasta aquí ha sido, aún sin creer en Dios, por absoluta misericordia de Dios, que es el amor más grande.
Pero ¿qué tal si tú recibes la gracia? Te va a promover. Que no te pase lo del burrito. Y esto yo ya te lo he contado, pero déjeme contárselo otra vez. Que no te pase lo de este burrito que entraron. No te confundas. No que los mantos ni las palmas de la gente te maximicen. No ha sido por tu fuerza. Porque el burro cuando llegó allá al establo, el burro llegó, pero mejor dicho, así, pavonado. Y llegó mirando a todos así. Y la vaca le decía, pero este que se cree. Y así, el burro orgulloso allá. Y entonces le preguntaron, y hey, ¿usted qué burro? ¿Qué le pasó? Que ya no saluda. Y el burro dice, y es que ustedes no saben, pero no sabemos qué. Pues que cuando yo iba entrando hoy a Jerusalén, la gente empezó a aplaudirme y la gente empezó a tender los mantos para que yo no pisara la tierra, y me empezaron a poner palmas y a decirme Hosana. Y le dice por allá en la vaca, ay, tú si eres burro de verdad. No te estaban aplaudiendo a ti ni dando la gloria a ti, es al que llevas arriba, al que llevabas arriba. Que nunca se te ocurra decir que a lo que has conseguido ha sido por tu gracia y por tu favor. No, ha sido por el que llevas arriba. Ay, ¿cuántos reciben esa palabra delante del Señor? Vamos a estar de pie en esta tarde, amada iglesia. Es por el que va ahí. Gracia y favor. Gracia y favor. Así que si has llegado hasta aquí, ha sido por su misericordia. Asegúrate de caminar en Él y verás su favor todos los días de su vida. No busques más la bendición. No. Asegúrate de saber quién eres. Tienes la identidad de hijo, de hija. Soy un ungido, soy un bendecido, soy un hijo, una hija de Dios. Mis hijos lo son. Vas a ver, vivo por la gracia, vivo sin condenación en la gracia del Señor, y el favor de Dios va a empezar a obrar a favor de nosotros. Así que si hay alguien todavía que duda de quién es y de lo que el Señor, como Él te ve esta tarde es para decir, Señor, yo quiero vivir en tu gracia, para que tu favor comience a bendecir mi vida. Yo sé que muchos aquí viven en gracia y favor, y les he visto porque Dios les ha bendecido mucho. Pero si tú lo dudas, esta es una tarde para que lo confieses y le digas, afirma mi corazón en esta tarde. Vamos a orar y vamos a repetir esta oración juntos allí. ¿Qué tal si cierras tus ojos, amada iglesia, y los que nos ven también a través de esta transmisión? Y confesemos una vez más que vivimos por la gracia del Señor. ¿Qué tal si le dices, Señor Jesús, en esta tarde, una vez más, te confieso como mi único Señor, y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por ellos, pero resucitaste para darme salvación y vida eterna. Yo creo que no moriré eternamente, sino que viviré y heredaré las promesas que tú has hecho para mí. Hoy lo recibo en mi corazón y te doy gracias. Ayúdame a vivir en tu favor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así de sencillo. Y aseguras la gracia, y que esta semana tú comiences a ver y a vivir en el favor del Señor. Vamos a seguir orando. Padre, gracias. Yo te bendigo, Señor. Gracias por esta preciosa palabra. Bendecimos tu nombre. Gracia y favor, Señor, para que esta semana, Señor, hoy lo analicemos y lo meditemos, Padre Santo. Que podamos vivir, Señor, maximizados. Que podamos vivir, Señor, con gozo. Que podamos vivir con la aprobación y bajo la voluntad tuya, Dios del cielo. Padre, en tu nombre yo te pido un corazón de hijos para cada uno de tus hijos. Un corazón, Señor, que crea, que camine y que viva en la gracia tuya, oh Dios del cielo. Que no dudemos un segundo, Padre, de esa salvación tan grande. Que no dudemos, Señor, un segundo del favor maravilloso que tú tienes para los que te amamos, oh Dios del cielo. Padre, nos amaste con amor eterno. Esa infinita misericordia nos acercó a ti. Y hoy recibimos, Señor, una vez más esa confirmación. Gracia y favor tuyo.
Gracias te damos esta semana que está comenzando, mi Dios. Yo bendigo cada uno de tus hijos que han venido en esta tarde. Cada varón, cada mujer, niño, joven, cada uno de nosotros, oh Dios del cielo. La bendición tuya, Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo sea sobre ellos. Guarda a nuestros niños que están allí. Guárdalos, dale, Señor, el favor, la gracia tuya en sus escuelas. Guárdalos todos los días. Guárdalos, Señor. Que ellos sean una generación llena del favor tuyo, Padre de la gloria. Que nosotros seamos, Señor, esos artífices que abren ese camino para que vivan en la gracia y el favor tuyo, mi Dios. Gracias te damos, Señor, esta semana. Desde ya la ponemos en tus manos y te damos gracias porque vamos a recibir el favor tuyo. Que todo aquello, Señor, que ha estado estancado, que todo aquello, Señor, que tal vez ha oprimido, que tiene nuestra mente confundida, Señor, ahora el favor tuyo se mueve, Padre, como oraba y predicaba en problemas, Señor, en situaciones con migración, Padre de la gloria. Casos, Señor, toman, Señor, un nuevo rumbo, un nuevo favor, el favor tuyo delante de los cónsules de este país, Padre de la gloria, porque la gracia está en mí, Señor, y el favor se mueve, Señor, delante de los hombres, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús oro por el favor en la enfermedad, Dios del cielo. Oro, Señor, por tu favor en las finanzas. Oro por tu favor en cada familia, matrimonio, en cada varón y mujer, Dios del cielo, en cada situación, Padre Santo. El favor tuyo, Señor, en esta hora lo recibimos, Padre, y lo confesamos y lo recibimos en nuestro corazón. Gracias te damos, Dios del cielo. Iglesia, yo te bendigo en esta tarde y los que nos ven, en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Ve con la gracia y el favor del Señor en esta semana, en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Les amamos mucho.